yo soy Luis Inchía, delegado de la asociación en Castellón, y en esta mesa me acompañan Ana María Juan Lozano, que es doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, consultora fiscal y asociada de honor de la asociación. Y a mi derecha está José Riballas Fernández, Santa Eulalia. Ha sido jefe de unidad de inspección en la Oficina Técnica de la Dependencia de Inspección de Barcelona, ha sido administrador de la Agencia Tributaria en Játiva, en Valencia Grao, y actualmente es inspector coordinador de la Oficina Técnica de la Dependencia Regional de Inspección en Valencia. Bien. El anteproyecto de ley de modificación parcial de la Ley General Tributaria, en su exposición de motivos, presume de ser la de mayor calado, a diferencia de anteriores modificaciones. Esta norma sigue un principio de adaptación continua, tratando de respetar en todo momento un principio de estabilidad de la normativa que fortalezca la seguridad jurídica, en beneficio de, entre otros, los obligados tributarios y los colaboradores sociales, que es donde nos encontramos nosotros. Qué duda cabe que es de general aceptación que la precisión normativa hace mucho más sencillo el manejo de la ley como herramienta al servicio de los ciudadanos. La multiplicidad de normas, y en concreto normas tributarias, y su compleja redacción, no solo generan inseguridad jurídica en los obligados tributarios, afectando a su actividad económica, sino que además dificulta el trabajo de quienes tienen o tenemos que velar por su correcta aplicación. Esta modificación que se proyectada de la Ley General Tributaria, desgraciadamente no parece que siga este camino, ya que tiene toda la apariencia de ser un texto precipitado. Fíjense que quien haya tenido la oportunidad de leer el anteproyecto no viene acompañado por una perceptiva memoria de análisis de impacto normativo para averiguar, para ver qué es lo que supone a los destinatarios de esta ley, cuál es su impacto en sus personas, siendo un texto de gran calado, como es lo que presume la exposición de motivos. Bien, los objetivos esenciales que persigue esta modificación propuesta fundamentalmente son tres: precisamente reforzar la seguridad jurídica, prevenir el fraude fiscal e incrementar la eficacia de la actuación administrativa. Bien, entrando en materia, iniciamos el recorrido de las modificaciones proyectadas que nos han parecido más importantes, ya que no podemos entrar a dialogar sobre todas ellas. Vamos a empezar hablando de lo que son las facultades de la prescripción, desde el punto de vista de la prescripción del derecho de la Administración para comprobar e investigar, y también sobre la nueva figura, esta que se viene a llamar la prescripción de las obligaciones conexas. Va a dar comienzo José Riballas y tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Más o menos. Comenzando sin mayor dilación, por tanto, con el primer tema que planteaba Luis, el relacionado con la prescripción del derecho de la Administración a comprobar e investigar. A mí me gustaría, en primer lugar, hacer mención a los dos artículos que en estos momentos tenemos en vigor, los artículos 73 y 106.5 de la Ley General Tributaria, que son los que de alguna manera regulan esta cuestión. Recuerden que el 70 de la Ley General Tributaria regula la prescripción o los efectos de la prescripción de las obligaciones tributarias en relación con las obligaciones tributarias formales, y en su último apartado, el artículo 70, nos viene a decir que los obligados tributarios están obligados a acreditar, a justificar ante la Administración tributaria aquellos datos que, relacionados con operaciones realizadas en periodos impositivos prescritos, puedan tener incidencia en relación con el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria en relación con obligaciones tributarias no prescritas, como primer mensaje, ¿no? Algo similar nos dice el 106.5 de la Ley General Tributaria, si bien este último artículo se refiere exclusivamente a las bases imponibles que el contribuyente pretenda compensar, bases imponibles negativas, que estén pendientes de compensación, o a las deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, puesto que en este artículo se nos dice también que el contribuyente está obligado a justificar ante la Inspección de Hacienda, ante la Administración tributaria, la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas que procedan de periodos impositivos prescritos, mediante la exhibición de la autoliquidación en la que se consignó
la correspondiente base imponible negativa, mediante la aportación de la contabilidad y mediante la aportación de los oportunos soportes documentales en los que se fundamentan las anotaciones contables. Hombre, veo por ahí a Ramón Marzal. Sí. Esta cuestión, la de la posibilidad de comprobar periodos impositivos prescritos, particularmente en lo que se refiere a la comprobación de bases imponibles negativas, como saben todos ustedes, ha sido objeto de multitud de supuestos conflictivos que, tras la regularización por parte de la Inspección de Hacienda, motivaron los correspondientes recursos, primero en la vía económico-administrativa y después en la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa, hasta que la Audiencia Nacional, con carácter general, vino sosteniendo el criterio de que la Administración tributaria no podía comprobar esas bases imponibles negativas en la medida en que se hubiese producido la prescripción de los periodos impositivos en los que se generaron las bases imponibles negativas en cuestión. Este criterio de la Audiencia Nacional, que se mantuvo incluso a pesar de que ya con efectos 1 de enero de 2002 se había modificado el artículo 23.5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades al objeto de que las bases imponibles negativas fueran acreditadas, incluso habiéndose producido la prescripción del derecho a comprobar el periodo impositivo en cuestión. Estas decisiones de la Audiencia Nacional vinieron de alguna manera, han venido a partir de un determinado momento a ser rectificadas por el Tribunal Supremo, que en determinados recursos de casación interpuestos, entiendo, por la Administración General del Estado, la Abogacía del Estado, ante dichas resoluciones, dichas sentencias, ha casado en supuestos muy significativos las sentencias de la Audiencia Nacional y ha dicho, particularmente en una bastante reciente que recibimos el otro día, de febrero de este año 2015, del 15 de febrero, y referida no a bases imponibles negativas, sino a deducciones pendientes, que aquí está la novedad, ha venido a decirnos el Tribunal Supremo que no existe tal prescripción. No existe tal prescripción y la Administración tributaria tiene facultad para comprobar e investigar obligaciones tributarias, aun cuando, respecto a dichas obligaciones tributarias, se haya alcanzado la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria. Y esa facultad de comprobación e investigación va más allá de la mera comprobación fáctica de lo que en la contabilidad figurase, puesto que el Tribunal Supremo admite la posibilidad de que, por parte de la Inspección de Hacienda, se hagan recalificaciones jurídicas. Determinado negocio jurídico que fue calificado por las partes en un determinado sentido puede ser recalificado por la Inspección de Hacienda, incluso cuando el periodo impositivo en el que se celebró el mismo haya prescrito. Y ello siempre que el negocio jurídico en cuestión haya motivado consecuencias desde el punto de vista tributario, fundamentalmente por la deducción de gastos, en periodos impositivos a los que no haya alcanzado dicha prescripción. Después de analizar someramente el régimen actual, el contenido en la Ley General Tributaria, tenemos que referirnos también a una ley de reciente publicación en el Boletín Oficial y que ya está en vigor con efectos 1 de enero de 2015, que es la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Ley 27 de 2014. En esta ley, su artículo 26.5, se nos dice algo bastante novedoso. A pesar de lo que el Tribunal Supremo nos está diciendo ya en sentencias, y a pesar de lo que veremos, dice el anteproyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria al respecto, el artículo 26.5 de la Ley 27 de 2014 establece que prescribe por el transcurso del plazo de 10 años contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para la presentación de la autoliquidación de sociedades, el derecho a comprobar o investigar la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas declaradas por el obligado tributario. Señala, en definitiva, un nuevo plazo de prescripción que no teníamos hasta el momento en el actual texto normativo, de 10 años. No obstante, señala a continuación este artículo que cuando el obligado tributario pretenda compensar tales bases imponibles negativas, el obligado tributario vendrá obligado a acreditar simplemente mediante la exhibición de la autoliquidación y de la contabilidad, siempre que ésta esté depositada en el registro mercantil. Cumplido ese trámite, cumplido ese requisito formal de acreditación, simplemente, insisto, con la autoliquidación y con la contabilidad depositada en el registro mercantil, quedaría salvada la procedencia de la compensación de bases imponibles negativas.
Una norma muy similar en el propio texto de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se contiene en los artículos 39, 31 y 32, en relación con deducciones por la realización de determinadas actividades económicas y deducciones para evitar la doble imposición internacional. Se establece, insisto, el mismo plazo de prescripción de 10 años del derecho de la Administración a comprobar e investigar tales deducciones cuando éstas hubiesen sido generadas en periodos impositivos prescritos. Con lo cual, puestos a no estar de acuerdo, bueno, primero que no estoy de acuerdo es con Luis, pues he hecho esta entradilla. No está Antonio Montero, pero Antonio Montero también me ha escuchado decir algunas de las cosas que voy a decir a continuación, porque quería empezar, si me permite, unos mínimos minutos iniciales por hacer una valoración global de por qué es tan importante en la pieza de la reforma fiscal el anteproyecto de Ley General Tributaria y tratar de romper una lanza en contra de un cierto mito que yo tengo contrastado en mi experiencia con ustedes, de que quizás esta es la parte del derecho tributario que se deja un poco más desatendida en la práctica diaria y se tiene la tendencia a pensar de que es mucha filigrana de detalle jurídico y, sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo con Luis es en que no haya sido una reforma suficientemente meditada. Yo creo que sí es una reforma suficientemente meditada. De hecho, creo que la meditación y lo que subyace debajo de esa meditación es lo que explica el por qué el anteproyecto está tardando tanto, porque desde luego esto, con independencia de que tiene una plasmación en un detalle que ciertamente acaba en filigrana jurídica, que quizá no se corresponde con la práctica diaria de gestión de clientes que solemos ver, lo cierto es que por debajo de ello subyace algo que creo que es fundamental, que es cuál es el papel respectivo de los distintos agentes públicos y privados en la aplicación del sistema tributario. Por ahí está mi amigo Marzal, que el otro día en un café, si me permite utilizar una palabra suya, lo definió perfectamente. Debajo de esto, que parece algo absolutamente frío y empaquetado, lo que subyace pues, es un enfrentamiento entre distintas posiciones y fuerzas, porque realmente lo que está en juego es algo muy serio. La seguridad jurídica al final es un factor de competitividad de un país, porque es un factor de competitividad de un sistema jurídico, de un sistema tributario y, en consecuencia, si sacáramos la secuencia de lo que ha venido pasando con la Ley General Tributaria, yo comprendo que le tengo especial cariño porque forma parte de mi perfil particular y llevo 25 años con ella, el bagaje de las oscilaciones de lo que vemos en la Ley General Tributaria en un sentido o en otro es lo que se corresponde con esa expresión de que debajo lo que tenemos es unos intentos de colocación en una u otra determinada posición de los diferentes agentes sociales y económicos. Con lo cual no pienso que sea una reforma que no está meditada, que bueno, que podría haber más información hecha pública, sí, una memoria. Eso es lo que iba a decir. Por eso he empezado diciendo, llevo muchos meses de gira con España y parece que en relación con el anteproyecto de Ley General Tributaria se están instalando una especie de lugares comunes que todos vamos repitiendo los unos de los otros y que a fuerza de repetirlos pues parece que sean ciertos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, desde luego, con todo lo que hay en el anteproyecto de la Ley General Tributaria, pero sí creo que en este momento no sería bueno que se quedara la reforma tributaria sin aprobar esta pieza final, porque hay algunas razones que la hacen necesaria. En primer lugar, nos guste o no nos guste, la modificación del Código Penal en relación con los delitos contra la hacienda pública está aprobada y está en vigor desde el año 2012. Y la Ley General Tributaria no se ha aprobado para acoplarla a lo que hay en el Código Penal. Si intentamos mirarlo desde un punto de vista aséptico, me parece una falta de inmadurez de un sistema jurídico que haya un Código Penal que no puede ser aplicado porque la pieza de encaje, que es la Ley General Tributaria, no lo permite. Si no se está de acuerdo con la modificación que se ha hecho del Código Penal, que resumida en una línea, luego lo veremos, supone que no se van a paralizar los procedimientos de la Agencia Tributaria por el hecho de que se hayan remitido las actuaciones a los órganos jurisdiccionales, pues quizá lo que haya que hacer es impulsar una reforma del Código Penal en sentido distinto. Pero no me parece maduro ni presentable, en términos de coherencia a un sistema jurídico, pues oponer como uno de los argumentos para que no se apruebe el anteproyecto de Ley General Tributaria, que no se está de acuerdo con el cambio de modelo de relaciones entre inspección y los delitos contra la hacienda pública. Con lo cual, pues yo lo he dicho en varios sitios en donde me han mirado porque me habían llamado y me habían pagado para que dijera lo contrario, no lo he hecho, he dicho esto porque lo pienso, o sea, en un sentido o en otro, si no se está de acuerdo,
porque efectivamente las coordenadas de los resultantes son radicalmente distintas de lo que tenemos en este momento. En este momento saben todos ustedes, aunque afortunadamente yo, por lo que les conozco, ustedes no suelen tener clientes que entren en defraudaciones delictivas. Pues bueno, dicho muy sencillamente es que en la actualidad lo que se va a delito fiscal se queda parado, no se liquida, no se recauda, mientras que lo pretendido es lo contrario. Con lo cual, esta es una de las primeras razones por las cuales yo considero que sí es necesario aprobar la Ley General Tributaria, y luego hay algunas otras razones de índole técnica que yo escindiría en dos grupos. Por una parte, estas que sí se corresponden ya con el orden que habíamos pactado, de entrar en el detalle técnico de este bloque de materias, y un tercer bloque, que es que necesariamente había algunos aspectos que requerían la modificación de la Ley General Tributaria para su adaptación a la normativa comunitaria. En particular, retomando el último detalle, que es el que había dejado José en el aire, yo es que con todo cariño creo que donde hay un equívoco en la terminología utilizada respecto a las bases imponibles negativas, que como consecuencia, también con todo respeto, iba a decir una palabra coloquial, voy a cambiar la palabra coloquial por una palabra técnica, digamos, de la controversia entre los distintos criterios utilizados por los órganos jurisdiccionales. Dentro de todos estos bolos en los que últimamente estoy, hay bastantes en los que están interviniendo magistrados del Tribunal Supremo, magistrados de la Audiencia Nacional. No hay unidad de criterios, desde luego, entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, pero es que incluso los magistrados del Tribunal Supremo mantienen criterios un tanto discrepantes entre sí. No es, desde luego, clara la posición del Tribunal Supremo. Aquí estamos, como ha dicho José, todos a expensas de cuál es la última sentencia que ha salido y qué es lo que está diciendo exactamente y cuáles son los perfiles y los matices. Y lo cierto es que, en cuanto a factor de competitividad respecto a la seguridad jurídica, esto no es bueno. Si nos ubicamos en este momento en el papel de una empresa, de un inversor extranjero que va a venir a invertir en España, lógicamente no es de recibo que no haya una fórmula de saber hasta cuándo tiene que estar constatada una contingencia, porque la determinación de cuál es el plazo de prescripción es algo que está muy en el aire en función de cuáles sean los criterios jurisprudenciales.